¿Sabías que el Nilo fue la cuna de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia? Acompáñame a descubrir cómo este río transformó el desierto en un hogar para los primeros egipcios. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. El Nilo, con sus 6,650 kilómetros de longitud, es el río más largo del mundo. Su cuenca abarca una vasta área que se extiende por varios países, desde Uganda hasta Egipto. A medida que fluye, el Nilo se alimenta de numerosos afluentes, creando un ecosistema diverso que sostiene la vida en la región. Este río no solo es una fuente de agua, sino que también actúa como una vía de transporte vital para las comunidades que habitan sus orillas. La cuenca del Nilo se divide en dos partes principales, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Blanco, que nace en el lago Victoria, es conocido por sus aguas más tranquilas y claras. En contraste, el Nilo Azul, que proviene de Etiopía, es más caudaloso y turbio, especialmente durante la temporada de lluvias. Esta combinación de ríos es crucial para el ciclo agrícola de Egipto, ya que sus inundaciones anuales fertilizan las tierras aledañas. A medida que el Nilo avanza hacia el norte, su recorrido se convierte en un viaje fascinante. Fluye a través de desiertos y tierras fértiles, creando un contraste impresionante. Las ciudades antiguas, como Tebas y Menfis, se establecieron a lo largo de sus orillas, aprovechando la riqueza que el río ofrecía. Las inundaciones estacionales eran esperadas con ansias, ya que traían sedimentos que enriquecían el suelo, permitiendo el cultivo de cereales y otros productos agrícolas. El Nilo no solo es un recurso natural, sino que también tiene un profundo significado cultural y espiritual para los egipcios. Era considerado un dios, y su ciclo de inundaciones estaba ligado a la vida y la muerte. Las comunidades se organizaban en torno a su flujo, desarrollando una relación simbiótica que les permitía prosperar en un entorno a menudo hostil. Así, el Nilo se convirtió en el corazón de la civilización egipcia, moldeando su historia y su identidad. Las inundaciones anuales del Nilo eran un fenómeno crucial para la vida en Egipto. Cada año, entre junio y septiembre, el río se desbordaba, cubriendo las tierras adyacentes con aguas ricas en nutrientes. Este ciclo natural no solo era esperado, sino celebrado por los antiguos egipcios, quienes sabían que de él dependía su sustento. Las aguas traían consigo sedimentos que fertilizaban la tierra, transformando el árido desierto en campos fértiles. Los agricultores se preparaban para este evento, construyendo canales y diques que ayudaban a dirigir el agua hacia sus campos. Al retirarse las aguas, dejaban un manto de limo negro, ideal para sembrar. Este proceso era fundamental, ya que sin las inundaciones, la agricultura en Egipto habría sido prácticamente imposible. Las cosechas de trigo y cebada, entre otros cultivos, florecían gracias a este regalo del Nilo. La llegada de las inundaciones también marcaba el inicio de un nuevo año agrícola, un tiempo de renovación y esperanza. Las festividades en honor al Nilo eran comunes, donde la gente ofrecía tributos y oraciones para asegurar que el ciclo se repitiera. Este vínculo entre el río y la vida cotidiana era tan fuerte que se convirtió en parte de su religión y cultura, simbolizando la muerte y renacimiento. Los antiguos egipcios tenían una conexión profunda con el Nilo, al que consideraban un regalo de los dioses. Creían que el río era el cuerpo del dios Api, el dios de la fertilidad y las inundaciones. Para ellos, Api no solo traía agua, sino también vida y abundancia. Cada año, cuando el Nilo se desbordaba, celebraban rituales en su honor, agradeciendo por la riqueza que traía a sus tierras. Además, existían mitos que hablaban del origen del Nilo. Uno de los más populares contaba que el río surgió de las lágrimas de Isis, la diosa de la maternidad y la fertilidad, que lloraba por su esposo Osiris. Estas lágrimas se convirtieron en agua, dando vida al Nilo y, por ende, a Egipto. Esta historia reflejaba la importancia del amor y la pérdida en la cultura egipcia. Los egipcios también creían que el Nilo era un camino hacia el más allá. En sus mitos, se decía que el río conducía a la vida eterna. Al morir, se pensaba que las almas cruzaban el Nilo para llegar al juicio de Osiris. Esta creencia hacía que el Nilo no solo fuera vital para la agricultura, sino también para la espiritualidad de los egipcios, un símbolo de renacimiento y continuidad. Los primeros pobladores de Egipto fueron grupos nómadas que se asentaron a lo largo del Nilo, atraídos por sus aguas y la fertilidad de sus tierras. Estos antiguos egipcios, que vivieron hace más de 10,000 años, se dedicaban a la caza,
la recolección y eventualmente a la agricultura. Con el tiempo, comenzaron a cultivar cereales y a domesticar animales, lo que les permitió establecer comunidades más permanentes. A medida que estas comunidades crecían, se formaron aldeas y, más tarde, ciudades. Los habitantes comenzaron a desarrollar una cultura rica, con creencias religiosas profundas y un sistema de escritura que les permitió registrar su historia. La vida giraba en torno al Nilo, que no solo proporcionaba agua, sino también un medio de transporte y comercio. Estos primeros habitantes también eran innovadores. Crearon herramientas de piedra y, más tarde, de metal, lo que les permitió mejorar su agricultura y construcción. La cooperación entre ellos fue clave para el desarrollo de la sociedad egipcia, estableciendo la base para una civilización que perduraría por milenios. La interacción con otras culturas también fue fundamental. A través del comercio y las migraciones, los primeros pobladores de Egipto intercambiaron ideas y bienes, enriqueciendo su cultura. Así, el Nilo no solo fue su fuente de vida, sino también un puente hacia el mundo exterior, conectando a Egipto con otras civilizaciones. La vida en la ribera del Nilo era vibrante y llena de actividades. Los primeros egipcios construían pequeñas chozas con cañas y barro, aprovechando los recursos naturales que les ofrecía el río. Estas viviendas eran frescas y proporcionaban un refugio seguro contra el calor del desierto. Al amanecer, el sonido del agua fluyendo y los pájaros cantando llenaban el aire, creando un ambiente ideal para comenzar el día. Los egipcios se dedicaban a la pesca y la recolección de plantas silvestres, lo que les proporcionaba una dieta variada. Con sus redes, atrapaban peces frescos, mientras que las mujeres recolectaban juncos y hierbas. La cercanía al Nilo les permitía cultivar la tierra fértil, sembrando cebada y trigo, fundamentales para su alimentación. Las familias trabajaban juntas, disfrutando de la compañía y la colaboración. Las actividades cotidianas estaban llenas de rituales y tradiciones. En las orillas del Nilo, los egipcios realizaban ceremonias para agradecer a los dioses por las abundantes cosechas. La música y el baile eran parte integral de estas celebraciones, creando un sentido de comunidad. La vida giraba en torno al río, que no solo les proporcionaba sustento, sino también un vínculo espiritual profundo. El Nilo era también un lugar de encuentro. Los comerciantes llegaban en pequeñas embarcaciones, trayendo productos de otras regiones. Las orillas se llenaban de colores y aromas, con mercados improvisados donde se intercambiaban bienes. Esta interacción no solo enriquecía su vida diaria, sino que también fomentaba el intercambio cultural, convirtiendo a Egipto en un crisol de tradiciones y conocimientos. La agricultura primitiva en Egipto era fundamental para la supervivencia de los primeros pobladores. Aprovechaban las inundaciones anuales del Nilo, que dejaban un suelo fértil, ideal para cultivar. Sembraban principalmente trigo y cebada, que eran esenciales en su dieta. Además, cultivaban legumbres y hortalizas, como cebollas y ajo, que complementaban sus comidas. La siembra se realizaba a mano, utilizando herramientas rudimentarias de madera y piedra. Los antiguos egipcios también desarrollaron técnicas de riego para maximizar la producción. Construían canales y diques para dirigir el agua del Nilo hacia sus cultivos. Esta innovación les permitió cultivar durante todo el año, no solo en la temporada de inundaciones. La recolección se hacía manualmente, y las cosechas eran un momento de celebración, donde la comunidad se unía para trabajar y compartir los frutos de su esfuerzo. El almacenamiento de los granos era crucial. Utilizaban grandes jarras de barro para guardar el excedente, protegiéndolo de la humedad y los roedores. Este sistema de almacenamiento aseguraba que tuvieran suficiente alimento durante los meses secos. Además, el excedente de producción les permitía comerciar con otras comunidades, fortaleciendo así su economía y relaciones sociales. La agricultura no solo era un medio de subsistencia, sino que también influía en la cultura y religión egipcia. Los ciclos de siembra y cosecha estaban ligados a festivales y rituales, donde agradecían a los dioses por las bendiciones del Nilo. Así, la agricultura primitiva no solo alimentaba cuerpos, sino también el espíritu de una civilización que florecía a orillas del gran río. La pesca en el Nilo era esencial para la dieta de los primeros pobladores. Imagina a los hombres y mujeres lanzando redes en las aguas tranquilas, buscando los peces que nadaban en abundancia. Esta actividad no solo les proporcionaba alimento fresco,
sino que también era una fuente de proteínas vital para su salud y bienestar. Los peces del Nilo, como el tilapia y el bagre, eran muy valorados. Con su carne sabrosa, se convertían en un plato habitual en las mesas de estas comunidades. Además, la pesca era una actividad social que unía a las familias, creando lazos y tradiciones que perduraban en el tiempo. La técnica de secado y salazón de los peces también era común. Esto les permitía conservar el alimento para los meses en que la pesca era menos abundante. Así, los pobladores podían disfrutar de su dieta rica en proteínas durante todo el año, asegurando su supervivencia en un entorno a menudo desafiante. La pesca no solo era un medio de subsistencia, sino que también tenía un significado cultural. Los antiguos egipcios veneraban a dioses relacionados con el agua y la abundancia, lo que hacía que cada captura fuera una celebración. Así, el Nilo no solo alimentaba sus cuerpos, sino también sus almas. El Nilo no solo proporcionaba pescado, sino que también era una fuente inagotable de recursos naturales. Sus aguas ricas en nutrientes fertilizaban las tierras circundantes, creando un entorno ideal para el cultivo. Imagina a los antiguos egipcios sembrando trigo y cebada, cosechando los frutos de su arduo trabajo. La agricultura se convirtió en la base de su economía y su forma de vida, permitiéndoles establecer comunidades prósperas a lo largo de sus orillas. Además de la agricultura, el Nilo ofrecía otros recursos vitales. Las cañas de juncos crecían abundantemente y eran utilizadas para construir casas, barcos y cestas. Estos juncos eran tan versátiles que incluso se usaban para hacer papel, lo que permitió el desarrollo de la escritura y la documentación de la historia. La creatividad de los egipcios no conocía límites, y cada recurso del Nilo era aprovechado al máximo. Los minerales también eran un recurso importante que el Nilo facilitaba. Las orillas del río estaban llenas de depósitos de yeso y arcilla, que se utilizaban para la construcción y la creación de objetos artísticos. Los egipcios, con su habilidad, transformaban estos materiales en impresionantes esculturas y relieves que adornaban templos y tumbas. Cada pieza contaba una historia, un legado que perduraría a través de los siglos. Finalmente, el Nilo también proporcionaba un acceso vital al comercio. Las embarcaciones navegaban por sus aguas, transportando productos desde el sur hasta el norte. Este intercambio no solo enriquecía a las comunidades, sino que también fomentaba la mezcla de culturas. La vida a orillas del Nilo era un constante flujo de recursos y conocimientos, formando la base de una civilización que perduraría a lo largo del tiempo. La domesticación de animales fue un paso crucial para los primeros egipcios. Entre los animales que comenzaron a convivir con ellos, destacan los perros, que no solo eran compañeros leales, sino también guardianes de sus hogares. Estos animales, de tamaño mediano y pelaje variado, ayudaban a cazar y proteger a las familias de peligros. Su presencia era fundamental en la vida cotidiana, brindando seguridad y compañía. Otro animal importante fue el gato, que se convirtió en un símbolo de protección y fertilidad. Los egipcios valoraban a los gatos por su habilidad para cazar ratones y otros roedores que amenazaban sus cosechas. Con su elegante figura y ojos brillantes, los gatos se movían con gracia entre las casas, siendo adorados y respetados por todos. Su domesticación reflejaba la conexión especial que los egipcios tenían con la naturaleza. Los caballos también empezaron a ser domesticados, aunque su uso se popularizó más tarde. Estos animales, fuertes y veloces, eran utilizados para el transporte y en la guerra. Su cría y cuidado requerían conocimientos específicos, lo que llevó a un desarrollo en la agricultura y la movilidad. Los egipcios comenzaron a apreciar la importancia de los caballos en su sociedad, lo que transformó sus costumbres y su forma de vida. Finalmente, las ovejas y cabras fueron domesticadas por su lana y leche. Estos animales eran esenciales para la alimentación y vestimenta de los egipcios. Con su pelaje rizado y su comportamiento dócil, se podían ver pastando en los campos junto al Nilo. La domesticación de estos animales no solo proporcionó recursos, sino que también fortaleció la comunidad, ya que su cuidado era una tarea compartida entre los miembros de la familia. A medida que los primeros pobladores de Egipto se asentaban a lo largo del Nilo, comenzaron a desarrollar herramientas que transformaron su vida cotidiana. Utilizaban piedras afiladas para cazar y recolectar, lo que les permitía obtener alimentos de manera más eficiente. Estas herramientas eran esenciales para su supervivencia, ya que les ayudaban a adaptarse a su entorno.
Con el tiempo, la tecnología avanzó. Aprendieron a fabricar herramientas de madera y hueso, que eran más ligeras y fáciles de manejar. Estas innovaciones no solo mejoraron su capacidad de caza, sino que también facilitaron la construcción de refugios y la elaboración de utensilios para la vida diaria. La creatividad de estos primeros egipcios fue clave para su desarrollo. Además, comenzaron a experimentar con la agricultura, creando herramientas como azadas y hoces. Estas les permitieron cultivar la tierra de manera más efectiva, lo que resultó en cosechas más abundantes. La domesticación de plantas y la mejora de sus técnicas agrícolas fueron fundamentales para el crecimiento de sus comunidades a lo largo del Nilo. La invención de la cerámica también fue un hito importante. Fabricaban vasijas y recipientes para almacenar alimentos y agua, lo que les permitió conservar sus recursos. La tecnología de la cerámica se convirtió en un símbolo de su progreso y les ayudó a establecer un comercio más organizado con otras comunidades, fortaleciendo así su cultura. A medida que los primeros pobladores se asentaban a lo largo del Nilo, comenzaron a formar comunidades primarias. Estas aldeas emergieron como refugios seguros, donde la cooperación y el trabajo en equipo eran esenciales para sobrevivir. La cercanía al río no solo proporcionaba agua, sino también recursos vitales para la agricultura y la pesca. Las casas eran simples, construidas con barro y cañas, reflejando la necesidad de adaptarse a su entorno. Cada aldea tenía un espacio común donde los habitantes se reunían para compartir historias y tradiciones. Este sentido de comunidad fortalecía los lazos entre los pobladores, creando una identidad colectiva. Con el tiempo, estas aldeas comenzaron a especializarse en diferentes actividades. Algunas se enfocaron en la agricultura, cultivando trigo y cebada, mientras que otras se dedicaron a la pesca o la caza. Esta diversidad permitió un intercambio de bienes y conocimientos, enriqueciendo la vida de todos los habitantes. La formación de estas aldeas a lo largo del Nilo marcó el inicio de una nueva era. La vida comunitaria fomentó la innovación y el desarrollo de nuevas herramientas y técnicas. Así, el Nilo no solo fue un recurso vital, sino también el corazón que unió a estos primeros pobladores en su camino hacia la civilización. A medida que las aldeas crecían a lo largo del Nilo, el comercio se convirtió en una parte esencial de la vida diaria. Los habitantes comenzaron a intercambiar bienes, creando una red de relaciones que fortalecía sus comunidades. Imagina a un agricultor que, tras una buena cosecha de cebada, decide llevar su excedente a la aldea vecina. Allí, espera encontrar pescado fresco, un manjar que complementaría sus comidas. Este intercambio no solo era práctico, sino que también fomentaba la amistad entre los pueblos. Los comerciantes, a menudo considerados figuras clave, viajaban de aldea en aldea, llevando consigo productos como cerámica, textiles y herramientas. En cada parada, se organizaban mercados donde la gente se reunía para negociar. Las voces se alzaban en un bullicio animado, mientras los niños jugaban cerca, observando cómo sus padres intercambiaban bienes. Este ambiente vibrante no solo era un lugar de comercio, sino también un centro de cultura y socialización. El Nilo, además de ser una fuente de vida, actuaba como una vía de transporte. Las embarcaciones de madera surcaban sus aguas, llevando productos de un lugar a otro. Imagínate un barco lleno de juncos y pescado, navegando suavemente mientras los remeros trabajan al unísono. Este comercio fluvial no solo facilitaba el intercambio de bienes, sino que también unía a las comunidades a lo largo de sus orillas, creando lazos que perdurarían en el tiempo. Con el tiempo, el intercambio de bienes se transformó en un sistema más complejo. Las comunidades empezaron a especializarse en ciertos productos, lo que aumentó la demanda y la variedad de lo que se ofrecía. Por ejemplo, una aldea podría ser conocida por sus finos tejidos, mientras que otra se destacaba en la fabricación de herramientas. Este desarrollo no solo enriqueció la economía local, sino que también impulsó la innovación y la creatividad entre los pobladores. A medida que las aldeas se asentaban a lo largo del Nilo, las primeras manifestaciones religiosas comenzaron a surgir. Los antiguos egipcios desarrollaron una profunda conexión con la naturaleza, rindiendo culto a deidades que representaban elementos vitales como el agua, el sol y la tierra. Imagina a los habitantes levantando altares en las orillas del río, ofreciendo ofrendas para agradecer a los dioses por las inundaciones que fertilizaban sus campos. Las creencias se entrelazaban con la vida cotidiana.
Por ejemplo, el dios Hapi, que simbolizaba la inundación del Nilo, era venerado con festivales donde la gente danzaba y cantaba en su honor. Estas celebraciones no solo eran actos de devoción, sino también momentos de unión comunitaria, donde todos compartían la alegría de la abundancia que el río traía. Los antiguos egipcios también creían en la vida después de la muerte. Construían tumbas y pirámides, decorándolas con pinturas que representaban escenas de la vida cotidiana y ofrendas para el más allá. Esta creencia en la continuidad de la vida más allá de la muerte reflejaba su deseo de mantener una conexión con sus seres queridos y con los dioses en el otro mundo. La figura del faraón también era central en la religión. Se le consideraba un dios viviente, un intermediario entre los humanos y los dioses. Las ceremonias de coronación eran espectaculares, llenas de rituales que simbolizaban su poder divino y su responsabilidad de mantener el orden y la prosperidad en Egipto. Así, la religión no solo influía en la espiritualidad, sino que también era un pilar fundamental del gobierno. A medida que las aldeas florecían a la orilla del Nilo, este río se convertía en más que un simple recurso. Para los antiguos egipcios, el Nilo era un dios, una deidad que traía vida y fertilidad a sus tierras. Su inundación anual era esperada con ansias, ya que aseguraba cosechas abundantes y un sustento para la comunidad. La conexión espiritual con el Nilo se manifestaba en rituales y ofrendas, donde se le agradecía por su generosidad. Los egipcios creían que el Nilo era el cuerpo del dios Hapi, quien simbolizaba la abundancia y la fertilidad. En sus festividades, se realizaban danzas y cantos en honor a este dios del agua. Las ceremonias eran momentos de alegría y esperanza, donde la comunidad se unía para celebrar la vida que el Nilo les proporcionaba. La adoración al río se entrelazaba con su día a día, convirtiendo cada gota de agua en un símbolo de divinidad. Las estatuas y templos dedicados al Nilo eran comunes en las ciudades. Los egipcios esculpían imágenes de Hapi, representándolo con un cuerpo robusto y un rostro amable. En estos espacios sagrados, los sacerdotes realizaban rituales diarios, invocando la bendición del río. La adoración al Nilo no solo era un acto de fe, sino también una forma de asegurar la continuidad de su civilización, uniendo a la gente en torno a un mismo propósito. El Nilo, con su flujo constante, era visto como un ciclo eterno de vida y muerte. Los egipcios entendían que su existencia dependía de este río sagrado. Así, la adoración al Nilo no solo era un acto religioso, sino una profunda reflexión sobre su lugar en el mundo. Cada inundación traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, recordándoles que, en la vida, todo está interconectado, como las aguas del Nilo que fluyen sin cesar. A medida que las comunidades a lo largo del Nilo se desarrollaban, la necesidad de comunicarse y registrar eventos se volvía cada vez más crucial. Así nació la escritura jeroglífica, un sistema que combinaba imágenes y símbolos para representar sonidos y conceptos. Imagina a un escriba, con su paleta y caña de juncos, trazando cuidadosamente cada símbolo sobre una superficie de papiro, dando vida a historias y registros administrativos. Los jeroglíficos no solo eran un medio de comunicación, sino también una forma de arte. Cada símbolo tenía su propio significado y belleza, lo que hacía que la escritura fuera un reflejo de la cultura egipcia. Desde escenas de la vida cotidiana hasta representaciones de dioses, cada inscripción contaba una historia única. ¿Te imaginas cómo se sentían los antiguos egipcios al ver sus historias grabadas en piedra? Con el tiempo, la escritura jeroglífica se convirtió en un elemento esencial para la administración y la religión. Los templos y tumbas estaban decorados con inscripciones que aseguraban la vida eterna y honraban a los dioses. La habilidad de leer y escribir jeroglíficos era un privilegio reservado para unos pocos, lo que otorgaba un estatus especial a los escribas en la sociedad egipcia. Era un poder que iba más allá de las palabras. La escritura jeroglífica no solo documentaba la historia, sino que también preservaba la cultura y la identidad egipcia. A través de los siglos, estos símbolos han perdurado, permitiéndonos vislumbrar la vida de una civilización fascinante. Hoy, al estudiar estos antiguos textos, podemos conectar con el pasado y entender mejor cómo los egipcios veían el mundo que les rodeaba. El arte de la época de los primeros egipcios es un reflejo fascinante de su vida cotidiana y creencias. Desde las pinturas murales en las tumbas hasta las esculturas de piedra, cada obra tenía un propósito específico. Estas expresiones artísticas no solo embellecían los espacios, sino que también contaban historias sobre la vida, la muerte y la espiritualidad.
Los artistas utilizaban colores vibrantes, extraídos de minerales naturales, para dar vida a sus creaciones. Las representaciones de dioses y faraones eran especialmente comunes. Estas figuras eran esculpidas con gran detalle, mostrando no solo su poder, sino también su conexión con lo divino. Las estatuas eran colocadas en templos y hogares, actuando como guardianes y símbolos de protección. El arte no solo era una forma de expresión, sino un medio para asegurar la vida eterna y el favor de los dioses. Además, los egipcios eran expertos en la creación de joyas y objetos decorativos. Utilizaban metales preciosos y piedras semipreciosas para crear piezas que no solo eran hermosas, sino que también tenían significados simbólicos. Estas joyas eran usadas en ceremonias y rituales, reflejando el estatus social de quienes las portaban. Cada pieza contaba una historia, uniendo el arte con la vida diaria. El arte de los primeros egipcios era, en esencia, un lenguaje visual. Cada trazo y cada color tenían un significado profundo. A través de sus obras, los egipcios comunicaban no solo su historia, sino también sus aspiraciones y temores. Este legado artístico ha perdurado a lo largo de los siglos, permitiéndonos vislumbrar la rica cultura de una civilización que aún hoy nos fascina. El Nilo, con su caudal generoso, fue la columna vertebral de la civilización egipcia. Sin él, la vida en esta vasta región desértica sería casi imposible. Cada año, las inundaciones del Nilo traían nutrientes esenciales, creando tierras fértiles que permitieron el cultivo de trigo y cebada. Imagínate a los antiguos egipcios arando la tierra, llenos de esperanza por la cosecha que vendría. El Nilo no solo proporcionaba alimento, sino que también era una vía de transporte crucial. Las embarcaciones navegaban sus aguas, conectando pueblos y facilitando el comercio. Esto permitió que las ideas y las culturas fluyeran, enriqueciendo la vida social y religiosa. Puedes imaginar a los comerciantes intercambiando bienes mientras el sol se refleja en las aguas tranquilas del río. La religión también estaba profundamente influenciada por el Nilo. Los egipcios veneraban al río como un dios, creyendo que sus inundaciones eran un regalo divino. Las ceremonias y rituales se llevaban a cabo para honrarlo, asegurando su favor. Imagina a un sacerdote, con vestiduras ceremoniales, ofreciendo ofrendas al Nilo, mientras la multitud observa con devoción. Así, el Nilo no solo moldeó la agricultura y el comercio, sino que se convirtió en el corazón de la identidad egipcia. Su presencia constante recordaba a todos la interconexión entre la naturaleza y la vida humana. Cada aspecto de la cultura egipcia, desde el arte hasta la religión, estaba entrelazado con el río, creando una civilización que floreció gracias a su influencia. La vida cotidiana de los primeros pobladores de Egipto giraba en torno al Nilo. Desde el amanecer, tú despertabas con el canto de las aves y el suave murmullo del río. La rutina comenzaba con la recolección de agua fresca, esencial para la supervivencia. Con un cántaro en mano, caminabas hacia la orilla, donde el Nilo ofrecía su generoso regalo cada día. Después de llenar el cántaro, era hora de preparar el desayuno. En la cocina, tú y tu familia cocinaban pan de cebada, un alimento básico. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire, mientras los niños jugaban cerca, aprendiendo a ayudar en las tareas del hogar. La convivencia y el trabajo en equipo eran fundamentales en estas primeras comunidades. A medida que avanzaba el día, tú te dedicabas a la agricultura. Con herramientas rudimentarias, sembrabas semillas en las tierras fértiles que el Nilo había dejado tras sus inundaciones. El trabajo era arduo, pero la recompensa era abundante. La comunidad se unía para cosechar, celebrando cada éxito con danzas y canciones que fortalecían los lazos entre todos. Al caer la tarde, tú regresabas a casa, cansado pero satisfecho. La cena era un momento especial, donde todos compartían historias del día. La vida cotidiana, aunque simple, estaba llena de significado. Cada tarea, cada comida, cada risa, tejía la historia de una civilización que florecía gracias al Nilo y a la unión de su gente. En las primeras comunidades egipcias, la estructura social era fundamental para el funcionamiento de la vida diaria. Tú podías observar cómo la sociedad se organizaba en diferentes clases. En la cúspide, estaban los faraones, considerados dioses en la tierra, quienes gobernaban con autoridad absoluta. Justo debajo de ellos, los sacerdotes desempeñaban un papel crucial,
encargándose de los rituales y de mantener la conexión con los dioses. Su vestimenta era rica y ceremonial, reflejando su estatus elevado. Los artesanos y comerciantes formaban la clase media, desempeñando un papel vital en la economía. Tú verías a estos hombres y mujeres trabajando en talleres, creando joyas, cerámica y textiles. Su habilidad era reconocida y respetada, y a menudo se organizaban en gremios. En la parte inferior de la jerarquía estaban los campesinos, quienes trabajaban la tierra y dependían del Nilo para su sustento. A pesar de su posición, su trabajo era esencial para la supervivencia de la comunidad. La vida en estas comunidades era interdependiente. Cada clase tenía su función, y tú podías notar cómo todos contribuían al bienestar del grupo. Las festividades eran momentos clave donde se unían todas las clases sociales, celebrando la abundancia del Nilo y rindiendo homenaje a los dioses. Estas celebraciones fortalecían los lazos sociales y recordaban a todos la importancia de su rol en la sociedad. La cohesión social era vital para enfrentar los desafíos del entorno. En las sociedades primitivas de Egipto, la mujer desempeñaba un papel crucial que a menudo se pasaba por alto. Desde el inicio de la civilización, las mujeres no solo eran responsables del hogar, sino que también participaban activamente en la economía. Cultivaban la tierra, recolectaban alimentos, en muchos casos, eran las encargadas de la crianza de los hijos. Esto les otorgaba un estatus importante dentro de la comunidad, ya que su trabajo era esencial para la supervivencia. Además, las mujeres tenían derechos legales que les permitían poseer propiedades y gestionar sus propios negocios. Esto era bastante inusual para la época, y les otorgaba un nivel de independencia que no se veía en muchas otras culturas antiguas. Algunas mujeres incluso llegaron a ocupar posiciones de poder, como sacerdotisas o administradoras, lo que demuestra que su influencia iba más allá de lo doméstico. Las relaciones familiares también eran fundamentales en la vida de las mujeres. Eran el núcleo de la unidad familiar, y su papel como madres era altamente valorado. La maternidad se celebraba en la cultura egipcia, y las diosas que representaban la fertilidad y la maternidad eran veneradas. Esto reflejaba la importancia de las mujeres en la continuidad de la sociedad y la cultura egipcia. En resumen, las mujeres en el antiguo Egipto no eran solo figuras secundarias. Su papel en la economía, la familia y la religión era vital para el desarrollo de la civilización. A través de sus contribuciones, ayudaron a dar forma a una sociedad que, aunque patriarcal, reconocía y valoraba su importancia en múltiples aspectos de la vida cotidiana. A lo largo del Nilo, las comunidades no solo prosperaban gracias a la agricultura, sino que también enfrentaban conflictos constantes. Las disputas por tierras fértiles y recursos hídricos eran comunes, y esto llevó a la necesidad de una defensa organizada. Imagina a los guerreros de diferentes aldeas, armados con lanzas y escudos, preparándose para proteger sus hogares. Las tensiones aumentaban cuando una comunidad invadía el territorio de otra, buscando expandir su influencia y asegurar el acceso a los recursos vitales. Las batallas a menudo se libraban en las orillas del río, donde el terreno proporcionaba ventajas estratégicas. Las aldeas se unían en alianzas temporales, formando coaliciones para enfrentar a enemigos comunes. La guerra no solo era un acto de supervivencia, sino que también era un medio para demostrar valentía y honor. Los líderes de las comunidades eran venerados por su capacidad para guiar a sus hombres en la defensa de su hogar, y las victorias eran celebradas con grandes festivales. Sin embargo, la guerra también traía sufrimiento. Las familias eran separadas, y los pueblos a menudo quedaban devastados tras los enfrentamientos. La necesidad de reconstruir y sanar era tan crucial como la defensa misma. Los ancianos de las comunidades jugaban un papel vital en la mediación de conflictos, buscando soluciones pacíficas cuando era posible. Así, el ciclo de guerra y paz se entrelazaba, formando parte de la historia de estas primeras civilizaciones a lo largo del Nilo. A medida que las comunidades a lo largo del Nilo crecían, la organización social comenzó a transformarse. Ya no eran solo grupos de cazadores-recolectores, ahora se estaban formando aldeas más complejas. Las jerarquías empezaron a establecerse, donde algunos individuos se destacaban por sus habilidades en la agricultura o la construcción. Esto llevó a la creación de roles específicos dentro de la sociedad, como líderes y artesanos, que desempeñaban funciones cruciales para el bienestar de la comunidad. Con el tiempo, la división del trabajo se hizo más evidente.
Los agricultores se especializaban en cultivar diferentes tipos de cultivos, mientras que otros se dedicaban a la pesca o la caza. Esta especialización no solo aumentó la producción, sino que también fomentó el comercio entre las comunidades. Las relaciones comerciales se volvieron esenciales, y los intercambios de bienes como el grano y el pescado ayudaron a fortalecer los lazos entre diferentes grupos. Además, la aparición de líderes comunitarios marcó un cambio significativo en la estructura social. Estos líderes, a menudo elegidos por su sabiduría o habilidades, comenzaron a tomar decisiones importantes que afectaban a toda la comunidad. La figura del faraón, aunque aún lejana, empezaba a gestarse en estas pequeñas comunidades, sentando las bases para una futura centralización del poder. La religión también jugó un papel crucial, ya que los líderes eran vistos como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Con estos cambios, la identidad cultural de las comunidades se empezó a definir. Las tradiciones, rituales y creencias comenzaron a consolidarse, creando un sentido de pertenencia. La evolución de la sociedad a lo largo del Nilo no solo fue un reflejo de la adaptación a su entorno, sino también de la búsqueda de una organización más eficiente y cohesiva. Así, las bases de lo que más tarde sería la gran civilización egipcia estaban siendo establecidas, marcando un hito en la historia de la humanidad. A medida que las comunidades a lo largo del Nilo comenzaron a prosperar, la necesidad de unirse se volvió evidente. Las aldeas, antes independientes, empezaron a reconocer la importancia de la cooperación. El Nilo no solo proporcionaba agua y alimento, sino que también servía como una vía de comunicación vital. Así, los líderes de estas comunidades comenzaron a establecer alianzas, organizando reuniones en las orillas del río para discutir sus intereses comunes y resolver conflictos. Con el tiempo, estas interacciones llevaron a la creación de un sistema de comercio. Las aldeas intercambiaban bienes como pescado, cereales y herramientas, lo que fortalecía los lazos entre ellas. Este comercio no solo era económico, sino también cultural, permitiendo el intercambio de ideas y costumbres. Así, la identidad de un Egipto unificado comenzó a tomar forma, con tradiciones compartidas que unían a las comunidades en una sola nación. La figura de Narmer, un líder destacado, jugó un papel crucial en este proceso de unificación. Con su visión y liderazgo, logró consolidar el poder y establecer un gobierno central. Las comunidades, que antes eran rivales, comenzaron a ver la ventaja de unirse bajo un solo faraón. Esta unificación no solo trajo estabilidad, sino que también sentó las bases para lo que sería una de las civilizaciones más grandes de la historia. Con la unificación de las comunidades a lo largo del Nilo, surgió la necesidad de un liderazgo fuerte. Así, comenzaron a aparecer los primeros faraones, quienes no solo gobernaban, sino que eran considerados dioses en la tierra. Estos líderes tenían la responsabilidad de mantener el orden y la prosperidad en sus reinos, asegurando que las cosechas fueran abundantes y que el Nilo inundara sus tierras cada año. Los faraones, como Narmer, fueron pioneros en la creación de una administración centralizada. Implementaron leyes y sistemas de impuestos que ayudaron a consolidar su poder. Además, construyeron impresionantes monumentos y templos, que no solo eran lugares de culto, sino también símbolos de su grandeza y autoridad. Estos edificios eran elaborados con piedra caliza y decorados con relieves que narraban sus hazañas. La figura del faraón era central en la religión egipcia. Se creía que eran intermediarios entre los dioses y el pueblo. Durante su reinado, realizaban rituales sagrados para asegurar la favorabilidad de las deidades. Las ceremonias eran eventos espectaculares, llenos de música, danza y ofrendas, donde el faraón se presentaba como el protector del pueblo y el garante de la estabilidad. A medida que la dinastía de los faraones se consolidaba, también lo hacía la cultura egipcia. Las artes florecieron, y la escritura jeroglífica se convirtió en un medio esencial para registrar la historia y los logros de estos gobernantes. Así, los faraones no solo dejaron un legado político, sino también cultural, que perduraría a lo largo de los siglos, convirtiendo a Egipto en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Con el surgimiento de los primeros faraones, la necesidad de dejar un legado monumental se volvió crucial. Así, se inició la construcción de las pirámides, que no solo eran tumbas, sino también símbolos del poder y la divinidad. Estas estructuras imponentes reflejaban la creencia en la vida después de la muerte, un concepto central en la cultura egipcia. La primera pirámide, la pirámide de Djoser, fue diseñada por el arquitecto Imhotep.
Esta innovadora estructura de escalones marcó un hito en la arquitectura. Imhotep utilizó piedra caliza para crear una forma que ascendía hacia el cielo, simbolizando la conexión entre el faraón y los dioses. La construcción requería una planificación meticulosa y una mano de obra masiva. Con el tiempo, las pirámides evolucionaron hacia formas más complejas, como la famosa pirámide de Giza. Estas estructuras no solo eran un logro arquitectónico, sino también un reflejo del ingenio humano. La precisión en el alineamiento y la construcción de las pirámides asombra hasta hoy, mostrando la dedicación y el esfuerzo de miles de trabajadores que participaron en su edificación. La construcción de pirámides también implicaba el uso de técnicas avanzadas para la época. Se utilizaban rampas y palancas para mover los enormes bloques de piedra. Este ingenio arquitectónico no solo facilitó la construcción, sino que también dejó un legado que perdura en la historia. Las pirámides se convirtieron en un símbolo de la civilización egipcia y su extraordinaria capacidad para crear. La religión de los faraones era un pilar fundamental en la vida de la élite gobernante. Creían que los faraones eran dioses encarnados, intermediarios entre los humanos y los dioses. Esto les otorgaba un poder absoluto, ya que su autoridad no solo era política, sino también divina. Los rituales y ceremonias eran esenciales para mantener el favor de los dioses y asegurar la prosperidad del país. Los templos eran el centro de esta práctica religiosa. Allí, se realizaban ofrendas y se llevaban a cabo ceremonias elaboradas. La élite no solo participaba, sino que también financiaba la construcción de estos sagrados espacios, asegurando así su legado y su conexión con lo divino. Cada templo estaba dedicado a un dios específico, reflejando la diversidad del panteón egipcio. Las creencias sobre la vida después de la muerte también eran cruciales. Los faraones eran enterrados con objetos valiosos, esperando que los acompañaran en su viaje al más allá. Esta práctica no solo mostraba su riqueza, sino también su fe en la inmortalidad. La construcción de tumbas elaboradas, como las pirámides, era una manifestación de esta creencia, asegurando un lugar en la eternidad. La figura del faraón, como dios viviente, era fundamental para la cohesión social. Su papel no solo era gobernar, sino también guiar espiritualmente a su pueblo. Las festividades religiosas, donde el faraón participaba activamente, reforzaban su imagen divina y unían a la sociedad en torno a creencias compartidas, creando un sentido de identidad y pertenencia entre los egipcios. El Nilo no solo era vital para la supervivencia de los egipcios, sino que también ocupaba un lugar central en su literatura. En textos antiguos, como el Papiro de Ani, se hace referencia al río como un símbolo de vida y fertilidad. Los poetas y escritores lo describían con reverencia, destacando su capacidad para inundar y nutrir la tierra, lo que aseguraba cosechas abundantes. Esta conexión entre el Nilo y la prosperidad se refleja en muchas obras, donde el río es casi un personaje en sí mismo, que da y quita según su capricho. Además, en la poesía egipcia, el Nilo se personificaba como un dios benevolente. En poemas líricos, se le atribuían cualidades humanas, como la sabiduría y la generosidad. Esta personificación no solo reflejaba la importancia del río, sino que también mostraba cómo los egipcios buscaban entender su entorno a través de la mitología. En estos textos, el Nilo se convertía en un símbolo de esperanza y renovación, un hilo conductor en la narrativa de la vida diaria. Los relatos de aventuras también incluían el Nilo como escenario. En historias de navegantes y comerciantes, el río era la vía que conectaba diferentes regiones, permitiendo el intercambio cultural y económico. Estas narrativas no solo entretenían, sino que también educaban sobre la geografía y la importancia del comercio. El Nilo, entonces, no solo era un recurso natural, sino un hilo narrativo que unía a la sociedad egipcia en su conjunto. Por último, el Nilo también era un símbolo de la eternidad en la literatura funeraria. En los textos de las tumbas, se mencionaba el río como un camino hacia la otra vida. Se creía que cruzar el Nilo era esencial para alcanzar el más allá, lo que refleja la profunda conexión espiritual que los egipcios tenían con este río. Así, el Nilo se convierte en un símbolo que trasciende la vida, uniendo lo terrenal con lo divino. La geografía de Egipto fue un factor determinante en su desarrollo como civilización. El Nilo, que fluye a lo largo del país, no solo proporcionó agua, sino que también creó un fértil valle que permitió la agricultura. Sin este río, la vida en Egipto habría sido muy diferente. Las inundaciones anuales del Nilo depositaban sedimentos ricos en nutrientes,
lo que facilitaba la siembra y cosecha de cultivos como el trigo y la cebada. Así, la geografía no solo moldeó el paisaje, sino también la cultura y la economía de los egipcios. Además, la geografía de Egipto ofrecía una protección natural. Al este y al oeste, el desierto actuaba como una barrera contra invasores, permitiendo que la civilización floreciera en relativa paz. Esto permitió que los egipcios desarrollaran su cultura, religión y arte sin la constante amenaza de ataques. La ubicación estratégica de Egipto, en la intersección de rutas comerciales, también facilitó el intercambio cultural y económico con otras civilizaciones. La geografía también influyó en la religión de los egipcios. El Nilo era considerado sagrado, y su ciclo de inundaciones se asociaba con la fertilidad y la renovación. Las montañas y el desierto eran vistos como moradas de los dioses, lo que reflejaba la conexión entre el entorno natural y la espiritualidad. Así, la geografía no solo definió el modo de vida, sino que también se entrelazó con las creencias y prácticas religiosas de los antiguos egipcios. El comercio exterior fue vital para el desarrollo de Egipto. A medida que la civilización florecía, los egipcios comenzaron a establecer relaciones comerciales con otras culturas. Intercambiaban productos como el oro, la madera y el lino, que eran muy valorados en otras regiones. Tú puedes imaginar cómo los comerciantes viajaban a través del desierto y navegaban por el Nilo, llevando consigo bienes que atraían la atención de civilizaciones vecinas. Las rutas comerciales se extendían hacia el sur, donde se encontraban con las tierras de Nubia, ricas en minerales. También se dirigían hacia el este, donde el comercio con Asia traía especias y productos exóticos. Los egipcios no solo intercambiaban bienes, sino también ideas y tecnologías, lo que enriquecía su cultura. Este intercambio cultural fue fundamental para la evolución de la sociedad egipcia. Las caravanas de comerciantes eran un espectáculo impresionante. Imagina a los hombres y mujeres cargando pesadas mercancías, mientras los camellos avanzaban lentamente por las rutas arenosas. Las ciudades como Tebas y Memphis se convirtieron en centros comerciales donde se reunían mercaderes de diversas culturas. Este bullicio comercial no solo traía riqueza, sino también una mezcla de tradiciones y costumbres que enriquecían la vida cotidiana de los egipcios. El comercio también tenía un aspecto político. Las alianzas se forjaban a través de acuerdos comerciales, y los faraones utilizaban el comercio como una herramienta para consolidar su poder. A través de estas relaciones, Egipto no solo aseguraba recursos, sino que también se posicionaba como una potencia influyente en la región. Así, el comercio exterior se convirtió en un pilar fundamental de la civilización egipcia. La vida cotidiana en el antiguo Egipto era un fascinante entrelazado de actividades y costumbres. Desde el amanecer, los egipcios se despertaban con el canto de las aves y el suave murmullo del Nilo. Las mujeres, encargadas de las tareas del hogar, preparaban el desayuno, que a menudo consistía en pan, cebada y cerveza. Mientras tanto, los hombres se dirigían a los campos para trabajar la tierra, cultivando trigo y cebada, esenciales para la alimentación. Los niños, por su parte, jugaban en las calles de barro, utilizando juguetes hechos de madera y barro. No había escuelas formales como las conocemos hoy, pero aprendían observando a sus padres y ayudando en las tareas diarias. La vida social era vibrante, las familias se reunían para compartir comidas y celebrar festividades, donde la música y la danza eran protagonistas. Las festividades eran momentos de alegría y unión. Durante estas celebraciones, la gente se vestía con sus mejores ropas y ofrecía alimentos a los dioses. Las ofrendas incluían frutas, pan y vino, simbolizando gratitud y respeto. La religión estaba profundamente arraigada en la vida cotidiana, y cada hogar tenía un pequeño altar para rendir homenaje a sus deidades. Al caer la noche, las familias se reunían alrededor de una hoguera, compartiendo historias y leyendas. La vida en el antiguo Egipto no solo giraba en torno al trabajo y la religión, sino también a la comunidad y la familia. Cada día era una oportunidad para fortalecer lazos y transmitir tradiciones, creando un tejido social que perduraría a lo largo de los siglos. La agricultura en el antiguo Egipto fue un verdadero arte, impulsada por la generosidad del Nilo. Este río no solo proporcionaba agua, sino que también inundaba las tierras circundantes, depositando un rico limo que fertilizaba el suelo. Los egipcios, astutos observadores de la naturaleza, aprendieron a aprovechar estos ciclos naturales para cultivar sus cosechas.
Desde el trigo hasta la cebada, cada grano se sembraba con precisión, asegurando una abundante producción que sustentaba a la población. Además, los egipcios innovaron con técnicas de riego. Construyeron canales y diques que permitían dirigir el agua del Nilo hacia sus cultivos, incluso en épocas de sequía. Esta habilidad para controlar el agua fue crucial, ya que les permitió maximizar su producción agrícola. Las herramientas de labranza, como el arado de madera, también evolucionaron, facilitando el trabajo en el campo y aumentando la eficiencia de la cosecha. La rotación de cultivos fue otra de sus innovaciones. Alternando entre diferentes tipos de plantas, los agricultores mantenían la tierra fértil y productiva. Esta práctica no solo mejoraba la calidad del suelo, sino que también aseguraba una dieta variada para la población. Las cosechas se celebraban con festivales, donde la comunidad se unía para agradecer a los dioses por la abundancia y la prosperidad que el Nilo les brindaba. El trigo y la cebada fueron los pilares de la alimentación en el antiguo Egipto. Estos cereales no solo proporcionaban sustento, sino que también eran símbolos de prosperidad. La tierra fértil a lo largo del Nilo ofrecía las condiciones ideales para su cultivo, permitiendo que las cosechas fueran abundantes. Imagina a los campesinos trabajando la tierra, sembrando las semillas con esperanza, sabiendo que el éxito de su labor aseguraría la supervivencia de sus familias y comunidades. El trigo era fundamental para hacer pan, un alimento básico en la dieta egipcia. La cebada, por su parte, se utilizaba para elaborar cerveza, una bebida muy valorada en la sociedad. Ambos cereales eran tan importantes que incluso se utilizaban como moneda en el comercio. Imagínate el aroma del pan recién horneado y la alegría de compartir una jarra de cerveza entre amigos después de un largo día de trabajo en el campo. La importancia del cereal iba más allá de la alimentación. En las ceremonias religiosas, el trigo y la cebada eran ofrecidos a los dioses como símbolo de gratitud. Estas ofrendas eran un acto de devoción, reflejando la conexión entre la agricultura y la espiritualidad. Así, cada cosecha se convertía en un motivo de celebración, un momento para agradecer al Nilo por su generosidad y a los dioses por la abundancia. La cerámica en el antiguo Egipto era mucho más que un simple objeto utilitario, era una forma de arte. Los alfareros, con manos hábiles, moldeaban la arcilla en diversas formas, desde jarras hasta platos. Cada pieza reflejaba la destreza del artesano y la cultura de su tiempo. La técnica del torno de alfarero, que permitía crear formas más simétricas y complejas, se convirtió en un avance crucial en la producción cerámica. Imagínate a un alfarero girando el torno, mientras la arcilla toma forma bajo su toque experto. Los egipcios utilizaban la cerámica no solo para almacenar alimentos y líquidos, sino también en ceremonias religiosas. Las jarras decoradas con motivos simbólicos eran esenciales en rituales, mostrando la conexión entre la vida cotidiana y lo sagrado. Las técnicas de decoración incluían pintura y grabado, lo que hacía que cada pieza fuera única. Visualiza una jarra adornada con jeroglíficos y escenas de la vida diaria, reflejando la importancia de la cerámica en la sociedad egipcia. La cocción de la cerámica era un proceso crucial. Los alfareros debían controlar la temperatura del horno para asegurar que las piezas no se agrietaran. Este proceso no solo requería habilidad, sino también un conocimiento profundo de los materiales. Imagina el calor del horno y el aroma de la arcilla cocida, mientras los artesanos esperan ansiosos el resultado de su trabajo. La cerámica cocida se convertía en un símbolo de estatus, y las familias más ricas poseían piezas elaboradas que demostraban su riqueza y poder. Con el tiempo, la cerámica egipcia evolucionó, incorporando influencias de otras culturas. Sin embargo, la esencia de la tradición egipcia siempre permaneció. La cerámica no solo era funcional, sino también un medio para contar historias y preservar la memoria cultural. Cada pieza, desde la más simple hasta la más elaborada, era un testimonio de la vida y las creencias de un pueblo que dejó una huella imborrable en la historia. Así, la cerámica se convirtió en un legado que perdura hasta nuestros días. La música y la danza eran el alma de la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Desde las festividades religiosas hasta las celebraciones familiares, estas expresiones culturales llenaban el aire con alegría y emoción. Los antiguos egipcios utilizaban instrumentos como el laúd, la flauta y el tambor, creando melodías que resonaban en los templos y en las calles. Imagina a un grupo de músicos, vestidos con túnicas coloridas, tocando al ritmo de la vida mientras la gente se reunía a su alrededor.
Las danzas eran igualmente importantes y variaban según la ocasión. Las mujeres, con sus vestidos fluidos y adornos brillantes, se movían al compás de la música, contando historias a través de sus movimientos. Estas danzas no solo eran entretenimiento, sino también una forma de conectar con los dioses y celebrar la vida. En las ceremonias religiosas, las bailarinas ofrecían sus actuaciones como un tributo a las deidades, buscando su favor y bendición. Los hombres también participaban en danzas, a menudo en grupos, mostrando su fuerza y destreza. Las coreografías eran enérgicas y llenas de vida, reflejando la cultura vibrante de Egipto. La música y la danza unían a las comunidades, creando un sentido de pertenencia y celebración. Piensa en cómo, al caer la tarde, las luces de las antorchas iluminaban el escenario, mientras todos se unían en un baile colectivo, riendo y disfrutando del momento. La música y la danza en el antiguo Egipto eran, sin duda, un reflejo de su rica cultura y espiritualidad. Cada nota y cada movimiento contaban una historia, uniendo a las personas en momentos de alegría y reverencia. Así, a través de estas expresiones artísticas, los antiguos egipcios dejaron un legado que aún resuena en la historia de la humanidad. La música y la danza no solo eran entretenimiento, eran el latido del corazón de una civilización. El Nilo, con sus aguas cristalinas y su caudal generoso, fue la arteria vital de la antigua Egipto. Desde tiempos inmemoriales, los egipcios aprendieron a navegar por sus ríos, utilizando embarcaciones de madera que eran ingeniosamente construidas. Estas barcas, con sus velas de lino, se deslizaban suavemente por las corrientes, facilitando el comercio y la comunicación entre las comunidades ribereñas. La navegación no solo era un medio de transporte, sino también una forma de vida. Los pescadores lanzaban sus redes al agua, mientras que los comerciantes transportaban mercancías como papiros y grano. Las rutas fluviales conectaban ciudades como Tebas y Menfis, creando un tejido social y económico que unía a los antiguos egipcios. La habilidad para navegar el Nilo se convirtió en un arte que se transmitía de generación en generación. Con el tiempo, los egipcios desarrollaron técnicas avanzadas de navegación. Aprendieron a leer las corrientes y los vientos, lo que les permitió realizar viajes más largos y seguros. Las festividades en el Nilo, como las celebraciones de la inundación, eran momentos clave donde la navegación se convertía en un espectáculo, con barcos decorados que desfilaban por las aguas, simbolizando la prosperidad y la unidad del pueblo egipcio. Así, el Nilo no solo fue un recurso natural, sino el corazón palpitante de la civilización egipcia. La navegación en sus aguas permitió el intercambio cultural y el crecimiento de una sociedad rica y compleja. Cada viaje por el Nilo era una conexión con la historia, una travesía que unía a los antiguos egipcios con su entorno y entre sí, forjando un legado que perduraría a lo largo de los siglos. En el antiguo Egipto, la medicina era una mezcla fascinante de prácticas empíricas y creencias espirituales. Los primeros pobladores confiaban en curanderos que combinaban hierbas, ungüentos y rituales para tratar enfermedades. Estos sanadores, conocidos como SWNW, eran respetados en sus comunidades y utilizaban un conocimiento transmitido de generación en generación. Las plantas como el ajo y la cebolla eran comunes en sus tratamientos, valoradas no solo por sus propiedades curativas, sino también por su capacidad para fortalecer el cuerpo. Además de las hierbas, los egipcios utilizaban técnicas quirúrgicas sorprendentes para su época. Se han encontrado instrumentos de metal que indican que realizaban operaciones como la trepanación. La creencia en la vida después de la muerte también influía en su medicina. Los egipcios pensaban que el cuerpo debía estar intacto para la otra vida, lo que impulsaba a los médicos a perfeccionar sus habilidades. La combinación de ciencia y espiritualidad hacía que la medicina fuera un aspecto integral de la vida cotidiana. Los egipcios también documentaron sus conocimientos médicos en papiros, donde describían síntomas y tratamientos. Estos textos, como el papiro Ebers, son testigos de su avanzada comprensión de la anatomía y la fisiología. A través de la observación y la experiencia, los primeros médicos egipcios lograron identificar enfermedades comunes y desarrollar remedios eficaces. La medicina en Egipto no solo era una ciencia, sino también un arte que reflejaba la profunda conexión entre el ser humano y lo divino. El papel de la mujer en la medicina también era significativo. Algunas mujeres, como las parteras, eran esenciales en el cuidado de la salud y el bienestar de la comunidad. Su conocimiento sobre el embarazo y el parto era invaluable,
y a menudo eran las encargadas de ayudar a las mujeres en el momento más crucial de sus vidas. Esta participación femenina en la medicina muestra cómo las primeras sociedades egipcias valoraban el conocimiento y la experiencia, independientemente del género. El Nilo no solo era la fuente de vida para los antiguos egipcios, sino que también jugó un papel crucial en su comprensión del cosmos. A medida que las aguas del río se desbordaban, marcaban el inicio de un nuevo año, y esto estaba íntimamente ligado a la observación de las estrellas. Los egipcios se dieron cuenta de que las constelaciones podían predecir las inundaciones, lo que les permitió planificar sus cosechas y actividades agrícolas. Los sacerdotes astrónomos, vestidos con túnicas blancas, pasaban noches enteras bajo el cielo estrellado, registrando los movimientos de las estrellas y los planetas. Utilizaban herramientas simples, como varas y cuerdas, para medir la posición de los astros. Esta dedicación no solo les ayudaba a entender el ciclo del Nilo, sino que también les permitía crear un calendario preciso que guiaba la vida cotidiana de la sociedad egipcia. La alineación de los templos y pirámides con ciertas estrellas también refleja la importancia de la astronomía. En la religión egipcia, creían que las estrellas eran la morada de los dioses y que su posición influía en el destino de los humanos. Así, el Nilo y las estrellas se entrelazaban en una danza cósmica que guiaba tanto la vida terrenal como la espiritual de los egipcios. Las historias y leyendas de los antiguos egipcios se transmitían de generación en generación a través de la historia oral. Imagina a un anciano sentado junto al fuego, rodeado de niños curiosos, mientras relata relatos de dioses y héroes. Estas narraciones no solo entretenían, sino que también educaban sobre la moral y la cultura de su pueblo. Las leyendas sobre el Nilo, por ejemplo, hablaban de su origen divino y de cómo sus aguas traían vida a la tierra. Cada inundación era vista como un regalo de los dioses, y estas historias ayudaban a los egipcios a entender su entorno. Las narraciones estaban llenas de simbolismo y enseñanzas que conectaban a la comunidad con su historia. A medida que los relatos se contaban, los personajes se volvían parte de la identidad egipcia. Figuras como Osiris y Isis no solo eran dioses, sino símbolos de esperanza y renacimiento. Las historias sobre ellos eran contadas en festivales, donde la música y la danza acompañaban la narración, creando una experiencia colectiva que fortalecía los lazos comunitarios. La historia oral también servía como un medio para preservar la memoria de los ancestros. Cada relato era una forma de honrar a quienes habían vivido antes, asegurando que sus hazañas y enseñanzas no se perdieran en el tiempo. Así, a través de estas narraciones, el espíritu de Egipto se mantenía vivo, uniendo a los pueblos en un mismo relato compartido. El clima en Egipto, marcado por su calor extremo y escasas lluvias, moldeó la vida de sus habitantes de maneras sorprendentes. La mayoría de las tierras eran áridas, pero el Nilo, con sus inundaciones anuales, traía fertilidad a las tierras circundantes. Esto permitía que los egipcios cultivaran trigo, cebada y otros cultivos esenciales para su supervivencia. Sin el Nilo, la vida habría sido muy diferente, ya que el clima seco limitaba las opciones de agricultura. Las temperaturas extremas también influían en la construcción de las viviendas. Los egipcios diseñaban sus casas con paredes gruesas y techos altos para mantener el interior fresco durante el día. Además, las noches eran más frescas, lo que permitía a las familias reunirse al aire libre. Este clima contrastante fomentaba una vida social activa, donde las historias se compartían bajo las estrellas. El clima también afectaba las actividades diarias. Durante las temporadas de calor intenso, la mayoría de las tareas se realizaban por la mañana o al atardecer. Las festividades y rituales se adaptaban a estas condiciones, celebrándose en momentos más frescos del día. Así, el clima no solo determinaba la agricultura, sino que también influía en la cultura y la vida cotidiana de los egipcios. La vida espiritual de los primeros egipcios era rica y compleja, profundamente entrelazada con su entorno y la naturaleza. Creían que el Nilo era un regalo de los dioses, y sus inundaciones eran vistas como una bendición. Por eso, realizaban rituales para agradecer y pedir por buenas cosechas. Las ceremonias se llevaban a cabo en templos, donde sacerdotes vestidos con túnicas blancas ofrecían ofrendas a las deidades, buscando su favor y protección. Los dioses eran una parte fundamental de su vida diaria. Cada ciudad tenía su propia deidad patrona, y los egipcios construían templos en su honor.
Las festividades religiosas eran momentos de gran alegría, donde la comunidad se unía para celebrar. La música, la danza y el arte formaban parte de estas celebraciones, creando un ambiente vibrante que reflejaba su devoción y conexión con lo divino. La creencia en la vida después de la muerte también era central en su espiritualidad. Los egipcios pensaban que el alma continuaba existiendo tras la muerte, por lo que preparaban a sus muertos con cuidado. Las tumbas eran decoradas con objetos que el difunto podría necesitar en el más allá, y se llevaban a cabo rituales para asegurar su viaje seguro al otro mundo. Esta conexión con la muerte reflejaba su respeto por el ciclo de la vida. Los rituales funerarios eran elaborados y llenos de simbolismo. Se creía que el corazón del difunto sería pesado contra una pluma, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero, el alma podría entrar en el paraíso. Este proceso reflejaba su profunda creencia en la justicia divina y la importancia de vivir una vida recta. Así, la espiritualidad de los egipcios no solo guiaba su vida, sino que también les ofrecía esperanza en la eternidad. La ceremonia del Nilo era un evento crucial para los antiguos egipcios, lleno de simbolismo y devoción. Cada año, cuando el río comenzaba a inundarse, la comunidad se reunía para rendir homenaje a Api, el dios de las inundaciones. Tú podrías ver a los sacerdotes vestidos con túnicas blancas, llevando ofrendas de flores y alimentos, mientras entonaban cánticos que resonaban en el aire cálido y húmedo. Los rituales comenzaban al amanecer, cuando el sol dorado iluminaba el horizonte. Tú podrías sentir la emoción en el aire mientras los habitantes del pueblo se unían en un gran círculo, formando una comunidad unida por la fe. Las mujeres, adornadas con joyas de oro y piedras preciosas, danzaban al ritmo de los tambores, celebrando la llegada de las aguas que fertilizarían sus tierras. En el centro del ritual, un sacerdote realizaba una ofrenda especial, arrojando flores y granos al agua, pidiendo la bendición de los dioses. Tú podrías ver cómo las flores flotaban suavemente en la corriente, simbolizando la esperanza y la prosperidad. Este acto sagrado era un recordatorio de la conexión entre el pueblo y el Nilo, un vínculo que aseguraba la vida y la abundancia. La ceremonia culminaba con un gran banquete, donde todos compartían los frutos de la cosecha anterior. Tú podrías sentir el aroma de los alimentos cocinados al fuego, mientras las risas y los relatos de historias antiguas llenaban el aire. Este momento de unión no solo celebraba la llegada del Nilo, sino que también reforzaba los lazos entre los miembros de la comunidad, creando un sentido de pertenencia y gratitud hacia la naturaleza. El Nilo no solo era un río, sino la fuente de vida para los antiguos egipcios. Cada año, sus inundaciones traían un lodo fértil, rico en nutrientes, que cubría las tierras a su alrededor. Este fenómeno natural transformaba el desierto en un vasto campo de cultivo. Imagina cómo los agricultores, con sus herramientas rudimentarias, se preparaban para sembrar cuando las aguas comenzaban a retroceder, dejando tras de sí un suelo ideal para la agricultura. Las cosechas de trigo, cebada y lino eran esenciales para la alimentación y la economía del país. Los egipcios aprendieron a aprovechar el ciclo del Nilo, sembrando en otoño y cosechando en primavera. Este conocimiento agrícola se transmitía de generación en generación, creando una conexión profunda con la tierra y el río. Cada grano sembrado era un acto de fe en la generosidad del Nilo. Además, el Nilo facilitaba el riego. Los egipcios construyeron canales y embalses para dirigir el agua hacia sus cultivos, asegurando que incluso en los meses más secos, la vida floreciera. Este ingenio no solo garantizaba la supervivencia, sino que también permitía el crecimiento de una civilización próspera. La agricultura se convirtió en la columna vertebral de la sociedad egipcia, sustentando a millones y permitiendo el desarrollo de ciudades y templos. A medida que el Nilo proporcionaba recursos, las primeras ciudades egipcias comenzaron a florecer. Imagina un bullicioso asentamiento, donde las casas de adobe se alinean a lo largo de calles estrechas. La vida cotidiana gira en torno al río, que no solo da agua, sino también oportunidades para el comercio y la agricultura. Los habitantes, vestidos con túnicas ligeras, se dedican a diversas actividades, desde la pesca hasta la alfarería, creando un ambiente vibrante y lleno de energía. Las plazas centrales se convierten en puntos de encuentro, donde los comerciantes ofrecen sus productos. Puedes ver a los artesanos trabajando, creando joyas y herramientas que son esenciales para la vida diaria. La interacción entre las personas es constante. Los niños juegan mientras los adultos discuten sobre las cosechas y el clima.
Este intercambio social es fundamental para el desarrollo de la comunidad, fortaleciendo lazos y creando una identidad colectiva. Con el tiempo, estas ciudades se organizan en distritos, cada uno especializado en diferentes oficios. La arquitectura se vuelve más compleja, con templos y palacios que reflejan la creciente importancia de la religión y la política. Las primeras dinastías comienzan a establecerse, y la figura del faraón se convierte en central. La vida en la ciudad no solo es un reflejo de la prosperidad económica, sino también del poder que se concentra en manos de unos pocos. La religión juega un papel crucial en la vida urbana. Los templos no solo son lugares de culto, sino también centros de administración. Las festividades religiosas atraen a multitudes, uniendo a la comunidad en celebraciones que honran a los dioses. La vida en la ciudad se entrelaza con la espiritualidad, creando un sentido de propósito y pertenencia entre sus habitantes. Así, las primeras ciudades egipcias se convierten en el corazón de una civilización que florecerá por milenios. A medida que el Nilo nutría la tierra, también lo hacía la diversidad de su gente. En el antiguo Egipto, no solo encontrabas a los egipcios nativos, sino también a otros grupos étnicos que se establecieron a lo largo del río. Los nubios, por ejemplo, venían del sur y aportaban sus propias tradiciones y costumbres, creando un crisol cultural en esta civilización floreciente. Los libios, que habitaban al oeste, también jugaron un papel importante. Sus intercambios comerciales y culturales con los egipcios enriquecieron la vida cotidiana. Imagina a comerciantes libios ofreciendo especias y textiles en los bulliciosos mercados de las ciudades egipcias, mientras los egipcios admiraban sus productos exóticos. Además, los asiáticos, provenientes de regiones como Canaán, también se integraron en la sociedad egipcia. Traían consigo nuevas ideas y tecnologías, lo que fomentaba la innovación. Visualiza a un grupo de asiáticos compartiendo conocimientos sobre agricultura y técnicas de construcción con los egipcios, creando un intercambio cultural vibrante. Esta mezcla de etnias no solo enriquecía la cultura, sino que también fortalecía la economía. Las interacciones entre estos grupos crearon una red de comercio y amistad que perduró a lo largo de los siglos. En este entorno diverso, cada grupo aportaba su singularidad, formando un tejido social único que caracterizaba al antiguo Egipto. A medida que el Nilo daba vida a Egipto, también surgía la necesidad de registrar la historia y las transacciones. Así, la escritura comenzó su evolución. Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema de jeroglíficos, que eran símbolos pictográficos que representaban sonidos y conceptos. Este sistema no solo era funcional, sino también artístico, adornando templos y tumbas con su belleza. Con el tiempo, la escritura jeroglífica se volvió más compleja. Se utilizaban diferentes estilos según el contexto, el hierático, más cursivo y práctico, se empleaba en documentos cotidianos, mientras que el demótico, que surgió más tarde, facilitó aún más la escritura. Cada evolución reflejaba las necesidades de una sociedad en constante cambio. La escritura no solo era un medio de comunicación, sino también una herramienta de poder. Los faraones utilizaban inscripciones para dejar su legado y asegurar su inmortalidad. Los templos y monumentos se llenaban de textos que narraban hazañas y glorificaban a los dioses, convirtiéndose en un puente entre lo divino y lo humano. Finalmente, la escritura se convirtió en un símbolo de identidad cultural. A medida que Egipto florecía, su sistema de escritura se expandía, influenciando a otras civilizaciones. La capacidad de registrar pensamientos y eventos permitió que la historia de Egipto perdurara a través de los siglos, dejando un legado que aún hoy nos fascina. La naturaleza fue un pilar fundamental en la vida de los antiguos egipcios. El Nilo, con su ciclo de inundaciones, no solo proporcionaba agua, sino que también fertilizaba la tierra, permitiendo el cultivo de alimentos. Esta conexión con el río moldeó su cultura, dándoles un profundo respeto por la naturaleza y sus ciclos. Aprendieron a vivir en armonía con el entorno, lo que se reflejó en su arte y religión. Las creencias religiosas de Egipto estaban intrínsecamente ligadas a la naturaleza. Los dioses, como Osiris y Hathor, representaban aspectos de la agricultura y la fertilidad. Esta veneración se tradujo en festivales y rituales que celebraban las inundaciones del Nilo, asegurando así la prosperidad de sus cosechas. La naturaleza no solo era un recurso, sino una deidad que debía ser honrada.
La fauna y flora del Nilo también influenciaron su vida diaria. Animales como los ibis y los cocodrilos eran símbolos de protección y poder. Las plantas, como el papiro, eran esenciales para la escritura y la construcción de barcos. Así, cada elemento natural se integró en su cultura, convirtiéndose en parte de su identidad. La naturaleza era, sin duda, su maestra y guía. El Nilo no solo era un recurso vital, también estaba profundamente entrelazado con la cosmología de los antiguos egipcios. Para ellos, el río era una representación del ciclo de la vida y la muerte, un símbolo de la renovación constante. Creían que el Nilo era el camino que los dioses utilizaban para descender a la tierra y, por lo tanto, su existencia estaba ligada a la divinidad. Los egipcios veían el Nilo como un dios en sí mismo, conocido como Hapi, el dios de la fertilidad. Este dios era representado con un cuerpo regordete y un rostro sonriente, simbolizando la abundancia que el río traía a sus tierras. Las inundaciones anuales del Nilo eran consideradas un regalo divino, un momento sagrado que aseguraba la prosperidad del pueblo. Además, el Nilo era visto como un espejo del cielo, donde las estrellas y los cuerpos celestes reflejaban su superficie. Esta conexión entre el río y el cosmos era fundamental en su visión del mundo. Los antiguos egipcios creían que el flujo del Nilo estaba alineado con los ciclos del universo, lo que les daba una sensación de orden y estabilidad en un mundo a menudo caótico. El Nilo, por lo tanto, no solo era un río, era el eje de su cosmología, un vínculo entre lo terrenal y lo divino. Las creencias sobre el Nilo influenciaron su arte, su religión y su vida cotidiana, convirtiéndolo en un símbolo de la eternidad y la continuidad, donde cada inundación traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. El desierto, vasto y árido, contrasta fuertemente con la vida que brota a lo largo del Nilo. Para los antiguos egipcios, este río era un oasis en medio de la desolación. Sin el Nilo, el desierto habría sido un lugar inhóspito, pero gracias a sus aguas, la agricultura floreció. Cultivos de trigo y cebada se extendían a lo largo de sus orillas, alimentando a las primeras comunidades. La relación entre el desierto y el Nilo era simbiótica. Mientras el desierto proporcionaba recursos como piedra y arena, el Nilo ofrecía agua y vida. Los egipcios aprendieron a adaptarse a este entorno extremo, construyendo sus asentamientos cerca del río, donde podían cultivar y criar ganado. Sin el Nilo, la civilización egipcia tal como la conocemos no habría existido. Los antiguos egipcios también veneraban el Nilo como un dios. Creían que sus inundaciones anuales eran un regalo divino, vital para la fertilidad de la tierra. En contraste, el desierto era visto como un lugar de pruebas y desafíos. Esta dualidad reflejaba la vida misma, la lucha entre la escasez y la abundancia, entre la muerte y la vida. Así, el Nilo no solo era un recurso físico, sino también un símbolo de esperanza y renovación. En un mundo donde el desierto dominaba, el río se convertía en el eje de la vida egipcia. Las primeras comunidades florecieron gracias a esta conexión, creando una cultura rica que perduraría a lo largo de los siglos, siempre en armonía con su entorno. El agua del Nilo no solo era un recurso, era la esencia misma de la vida en Egipto. Sin ella, la agricultura, la pesca y la vida cotidiana se habrían visto seriamente amenazadas. Imagina cómo los antiguos egipcios dependían de este río para cultivar sus tierras. Cada año, las inundaciones traían sedimentos ricos que fertilizaban el suelo, permitiendo cosechas abundantes. Sin el Nilo, el desierto habría dominado, y la civilización no habría prosperado. El agua también era crucial para la pesca. Las orillas del Nilo estaban repletas de vida acuática, proporcionando alimento esencial. Los pescadores, con sus redes y canoas, se aventuraban en el río, sabiendo que cada captura era vital para sus familias. Así, el Nilo se convertía en un proveedor constante, un vínculo entre la naturaleza y la supervivencia humana. Además, el agua del Nilo era un símbolo de renovación y esperanza. Las ceremonias religiosas a menudo se llevaban a cabo en sus aguas, donde se creía que los dioses bendecían a los pueblos. La importancia del agua trascendía lo físico, era un elemento sagrado que unía a la gente con sus creencias y tradiciones. Cada gota era un recordatorio de la vida que florecía en medio del desierto. Por último, el agua también facilitaba el comercio. Las embarcaciones navegaban por el Nilo, transportando bienes y productos entre las ciudades.
Este intercambio no solo fortalecía la economía, sino que también fomentaba la cultura y la comunicación entre diferentes comunidades. El Nilo, entonces, era más que un río, era la arteria que mantenía viva a Egipto, uniendo a su gente en un solo flujo de vida. El Nilo no solo moldeó el paisaje físico de Egipto, sino que también dejó una huella indeleble en su cultura. Desde la música hasta la danza, muchos aspectos de la vida cotidiana estaban inspirados por el río. Imagina a los habitantes de las aldeas, tocando instrumentos hechos de cañas, celebrando las inundaciones con melodías que evocaban la alegría de la fertilidad que traía el Nilo. Las festividades en honor al Nilo eran comunes. Durante estas celebraciones, las danzas eran una forma de rendir homenaje al río. Las mujeres, vestidas con túnicas de lino, se movían al ritmo de los tambores, simbolizando la unión entre el pueblo y el agua sagrada. Cada paso era un agradecimiento por la vida que el Nilo proporcionaba. La influencia del Nilo también se reflejaba en la arquitectura. Las casas, construidas con adobe, eran diseñadas para aprovechar la brisa fresca del río. Además, los templos estaban a menudo situados cerca de sus aguas, donde los sacerdotes realizaban rituales para asegurar el flujo constante del agua. Todo en Egipto giraba en torno a este vital recurso. Finalmente, la escritura jeroglífica también se vio influenciada por el Nilo. Muchos símbolos representaban elementos del río, como el loto y el pez, que eran esenciales en la vida diaria. Estos símbolos no solo adornaban templos y tumbas, sino que también contaban historias de la conexión sagrada entre el pueblo egipcio y su amado Nilo. Las primeras dinastías egipcias marcaron el inicio de una era de esplendor y organización. Durante el periodo conocido como el Antiguo Egipto, las dinastías y dos establecieron las bases para lo que sería una de las civilizaciones más influyentes de la historia. En este tiempo, los faraones no solo eran líderes políticos, sino también figuras divinas que conectaban a los humanos con los dioses. La unificación de Egipto bajo la dinastía, y liderada por Narmer, fue un momento crucial. Este faraón, conocido también como Menes, es famoso por haber unificado el Alto y Bajo Egipto, simbolizando la unión de dos tierras en un solo reino. Su paleta de colores y su iconografía reflejan la riqueza cultural que comenzaba a florecer. Las dinastías que siguieron continuaron desarrollando la administración y la religión. La construcción de tumbas monumentales, como las mastabas y más tarde las pirámides, comenzó a tomar forma. Estas estructuras no solo eran tumbas, sino también símbolos del poder eterno de los faraones, reflejando la creencia en la vida después de la muerte. La cultura de estas primeras dinastías también se vio influenciada por el Nilo, que proporcionaba no solo recursos, sino también un medio de comunicación y transporte. Las festividades en honor a los dioses eran comunes, y la música y la danza formaban parte integral de la vida cotidiana, reflejando la conexión espiritual que los egipcios tenían con su entorno. En la antigua Egipto, los artesanos eran fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Su habilidad para crear objetos de gran belleza y utilidad los convertía en pilares de la economía local. Imagina a un artesano trabajando con metales preciosos, sus manos hábiles moldeando el oro en joyas deslumbrantes que adornaban a la élite. Estos artistas no solo producían bienes, sino que también contaban historias a través de sus creaciones. Los artesanos eran altamente valorados y, a menudo, trabajaban en talleres que podían ser parte de grandes templos o palacios. Su trabajo no solo era un medio de vida, sino también una forma de contribuir a la religión y la cultura. Cada pieza que creaban, desde estatuas hasta muebles, tenía un propósito ceremonial o práctico, reflejando la rica espiritualidad de su tiempo. La vida de un artesano no era fácil. Pasaban largas horas en sus talleres, a menudo bajo condiciones difíciles. Sin embargo, la satisfacción de ver su trabajo apreciado por la comunidad les daba un sentido de propósito. Además, los artesanos transmitían sus conocimientos a las nuevas generaciones, asegurando que su arte y técnicas perduraran a lo largo del tiempo. En el antiguo Egipto, la educación era un privilegio reservado principalmente para los hijos de los nobles y los escribas. Desde pequeños, los niños eran instruidos en las artes de la escritura, la matemática y la religión. La enseñanza se realizaba en escuelas llamadas Perank, que significan casa de la vida. Allí, los estudiantes aprendían a leer y escribir jeroglíficos, una habilidad esencial para cualquier aspirante a funcionario o sacerdote.
La educación era rigurosa y se esperaba que los alumnos mostraran dedicación y respeto hacia sus maestros. Los métodos de enseñanza eran variados. Los maestros utilizaban la repetición y la memorización para asegurar que los estudiantes dominaran los conocimientos necesarios. Además, se les enseñaba sobre la historia de Egipto, mitología y las leyes que regían la sociedad. A menudo, los alumnos realizaban ejercicios prácticos, como cálculos matemáticos para la construcción de templos y pirámides. Esta formación no solo era académica, sino también moral, ya que se enfatizaba la importancia de la ética y la conducta correcta en la vida diaria. Sin embargo, la educación no estaba al alcance de todos. La mayoría de los campesinos y trabajadores no podían permitirse enviar a sus hijos a estas escuelas. En su lugar, los niños aprendían oficios en casa, observando a sus padres trabajar en el campo o en la artesanía. A pesar de esta desigualdad, la educación en Egipto sentó las bases para una sociedad avanzada, donde el conocimiento y la habilidad eran altamente valorados. Los escribas, en particular, gozaban de un estatus especial debido a su formación y su papel en la administración del país. La religión en el antiguo Egipto era el eje central de la vida diaria. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada actividad estaba impregnada de creencias y rituales. Tú podías ver a la gente ofreciendo ofrendas a los dioses en pequeños altares en sus hogares, buscando su favor y protección. Las festividades religiosas eran momentos de alegría, donde la comunidad se unía para celebrar y rendir homenaje a sus deidades. Los templos eran el corazón espiritual de las ciudades. Allí, los sacerdotes realizaban rituales complejos para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. Tú podrías escuchar los cánticos y ver las danzas que acompañaban las ceremonias. La gente creía que estas prácticas aseguraban la prosperidad y la protección de sus tierras, especialmente del Nilo, que era considerado un regalo de los dioses. La influencia de la religión también se extendía a la vida cotidiana. Las decisiones sobre el matrimonio, la agricultura y hasta la guerra eran guiadas por los augurios y las interpretaciones de los sueños. Tú podrías ver a los campesinos consultando a los sacerdotes antes de sembrar, buscando la bendición de las deidades para asegurar una buena cosecha. La vida estaba entrelazada con la fe en lo sobrenatural, creando un sentido de comunidad y propósito. Incluso la muerte era vista como una transición hacia otra vida, lo que llevó a la construcción de tumbas elaboradas y rituales funerarios. Tú podías notar cómo la gente se preparaba para el más allá, asegurando que sus seres queridos tuvieran todo lo necesario para su viaje. La religión no solo daba sentido a la vida, sino que también ofrecía consuelo ante la muerte, creando un lazo eterno entre los vivos y los muertos. La agricultura en el antiguo Egipto comenzó a desarrollarse gracias a la crecida del Nilo, que traía nutrientes a las tierras. Al principio, los egipcios cultivaban principalmente cebada y trigo, utilizando herramientas rudimentarias como hoces de piedra. Con el tiempo, aprendieron a aprovechar el ciclo de las inundaciones, sembrando justo antes de que el agua retrocediera, lo que garantizaba cosechas abundantes. A medida que la población crecía, también lo hacían las técnicas agrícolas. Los egipcios comenzaron a implementar el uso de arados tirados por bueyes, lo que les permitía trabajar la tierra de manera más eficiente. Esta innovación no solo aumentó la producción, sino que también liberó tiempo para que los agricultores se dedicaran a otras actividades, como la construcción de templos y monumentos. La rotación de cultivos se convirtió en una práctica común, permitiendo que la tierra se recuperara y mantuviera su fertilidad. Los egipcios también comenzaron a cultivar una variedad más amplia de productos, como legumbres, frutas y hortalizas. Esto no solo diversificó su dieta, sino que también fortaleció su economía, ya que podían comerciar con otros pueblos. La agricultura no solo transformó la economía, sino que también tuvo un profundo impacto en la cultura egipcia. Las festividades agrícolas se celebraban con rituales y ofrendas a los dioses, reflejando la conexión entre la tierra y la espiritualidad. Así, la evolución de las técnicas agrícolas se convirtió en un pilar fundamental de la civilización egipcia, moldeando su identidad a lo largo de los siglos. La vida en el campo para los campesinos egipcios era un ciclo constante de trabajo y dedicación. Desde el amanecer, cuando el sol empezaba a asomarse sobre el horizonte, tú ya estabas en pie, listo para comenzar la jornada. La primera tarea del día era revisar los campos, asegurándote de que las aguas del Nilo hubieran llegado a las tierras cultivadas. Sin esta crecida,
la cosecha podría verse comprometida. Después de asegurarte de que todo estaba en orden, era hora de arar la tierra. Con herramientas simples pero efectivas, como el arado de madera tirado por bueyes, tú y tus compañeros trabajaban en armonía. El sudor corría por tu frente mientras el sol se elevaba, pero la satisfacción de ver la tierra preparada para la siembra te llenaba de orgullo. La siembra era un momento crucial. Con las manos llenas de semillas de cebada y trigo, tú te movías de un lado a otro, esparciendo las semillas en hileras ordenadas. La comunidad se unía en este esfuerzo, compartiendo risas y canciones mientras trabajaban. La conexión con la tierra y entre ustedes era palpable, unida por la esperanza de una buena cosecha. A medida que avanzaba el día, las tareas continuaban. Regar los cultivos, deservar y cuidar de las plantas eran actividades diarias. Cuando el sol comenzaba a descender, tú regresabas a casa, cansado pero satisfecho. La cena en familia era un momento sagrado, donde compartías historias del día y soñabas con el futuro, siempre agradecido por lo que la tierra te ofrecía. La tierra en Egipto no era solo un recurso, era la base de la vida misma. Para ti, como campesino, poseer un pedazo de tierra significaba tener la posibilidad de cultivar, de alimentar a tu familia y de contribuir a la sociedad. La propiedad de la tierra estaba ligada a la familia y se transmitía de generación en generación, creando un vínculo profundo con el lugar donde trabajabas. El ciclo de inundación del Nilo era crucial. Cuando las aguas del río se retiraban, dejaban un suelo rico y fértil, ideal para sembrar. Tú sabías que el éxito de tu cosecha dependía de la calidad de la tierra y de cómo la cuidabas. Cada temporada traía nuevos retos, pero también la esperanza de abundancia. Cultivar la tierra era un arte que aprendías desde joven. Conocías los secretos de cada planta, cuándo sembrar y cuándo cosechar. La comunidad también jugaba un papel importante, compartías técnicas y experiencias con tus vecinos. La tierra no solo te daba sustento, sino que también unía a las familias y fortalecía los lazos entre los pueblos. La importancia de la tierra iba más allá de lo material. Era un símbolo de estatus y poder. Aquellos que poseían grandes extensiones de tierra eran respetados y temidos. Sin embargo, tú sabías que el verdadero valor de la tierra radicaba en su capacidad para sostener vidas y crear un futuro, para tu familia. La conexión con la tierra era sagrada, y cada cosecha era una celebración de esa relación. A medida que el Nilo inundaba sus tierras, la población de Egipto comenzó a crecer de manera notable. Este fenómeno natural no solo proporcionaba agua y nutrientes, sino que también atraía a más personas en busca de oportunidades. Los asentamientos se formaban cerca de las orillas del río, donde la vida florecía. Cada año, la llegada de las aguas traía consigo una nueva esperanza y un aumento en la natalidad, ya que las familias se sentían más seguras y prósperas. Con el tiempo, las aldeas se transformaron en ciudades más grandes. La agricultura se volvía más eficiente, lo que permitía alimentar a un número creciente de personas. Las técnicas de cultivo mejoraban, y la especialización en oficios comenzó a surgir. Esto no solo incrementó la población, sino que también fomentó el comercio y la interacción entre diferentes comunidades, creando un ambiente vibrante y dinámico. La diversidad de la población también empezó a reflejarse en la cultura. Con la llegada de nuevos grupos, se intercambiaban ideas, tradiciones y conocimientos. Esto enriquecía la vida cotidiana y ayudaba a formar una identidad cultural única. La música, la danza y la religión se fusionaban, creando un tejido social complejo que unía a las comunidades bajo el manto del Nilo. Sin embargo, el crecimiento demográfico también traía desafíos. La competencia por recursos se intensificaba, y las tensiones podían surgir entre diferentes grupos. A pesar de esto, la capacidad de adaptación de los egipcios les permitía encontrar soluciones y mantener una cohesión social. La historia de Egipto es, en gran medida, una historia de crecimiento, no solo en números, sino en cultura y civilización. El Nilo no solo fue vital para la antigua civilización egipcia, sino que su legado perdura hasta hoy. Actualmente, el río sigue siendo la principal fuente de agua para millones de egipcios. Su cauce proporciona irrigación a vastas extensiones de tierra, permitiendo el cultivo de alimentos esenciales. Sin el Nilo, la agricultura en Egipto sería casi imposible, y la vida diaria de la población estaría en riesgo.
Además, el Nilo influye en la economía del país. Las actividades comerciales a lo largo del río son fundamentales. Barcos de carga navegan por sus aguas, transportando productos desde el sur hasta el norte. Este comercio no solo conecta comunidades, sino que también impulsa el crecimiento económico, manteniendo vivas tradiciones que se remontan a milenios. El Nilo también es un símbolo cultural. En la actualidad, festivales y celebraciones se llevan a cabo en sus orillas, recordando la importancia del río en la historia egipcia. Artistas y poetas encuentran inspiración en sus aguas, creando obras que reflejan la conexión espiritual que la gente siente hacia este majestuoso río. Finalmente, el Nilo es crucial para el turismo. Los visitantes de todo el mundo vienen a explorar sus misterios y maravillas. Cruceros por el Nilo ofrecen vistas espectaculares de templos y monumentos antiguos, permitiendo a los turistas experimentar la grandeza de la civilización que floreció gracias a este río. Así, el Nilo sigue siendo un puente entre el pasado y el presente. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.